En la vida tenemos que tener objetividad. Ahí en el libro de los Salmos hay algo que me llama la atención, donde dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que vamos a hacer a un lado esas cosas malas. Ahí sí que hacer a un lado a las cosas malas es no ver lo malo y hacer lo bueno para que todos estén bien. O sea, siempre tomar en cuenta que nadie tiene que lastimarse, y si alguien es lastimado, pues es necesario jalarlo al alivio, ¿verdad? Pero el tema de hoy es muy importante porque nosotros pues llevamos la imagen del invisible, hermanos. Y eso tiene que ver también con nuestro comportamiento. Antes de eso quiero introducir lo de Jacob, aquel hombre que su nombre significa tramposo, porque ahí voy a tocar un punto importante de lo que es la conversión. Porque ahí es donde yo he estado sintiendo algo hermoso, para que todos sepamos esperar a aquel que no ha llegado al camino correcto. Jacob salió de su casa y pues se refiere, ¿verdad?, que todos sabemos que él salió huyendo de su hermano. Pero en toda su travesía pasaron muchas cosas. Él salió con el nombre Jacob y regresó con otro nombre. Dice que una noche tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas, dice, y a 11 hijos que tenía y en su camino, ¿verdad? Y dice que en un lugar que se quedaron, dice que ahí luchó con un varón hasta el amanecer, o hasta que rayaba el alba, dice. Entonces, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaban, ¿verdad? Y aquí hay algo. Cuando pasó esta lucha, el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre?, le dice. Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, dice. Entonces, tomando en cuenta, amados hermanos, esta conversión, ahora nosotros que somos nuevas criaturas tenemos la imagen del invisible. A eso vamos a referirnos en el tema de hoy. La imagen del invisible, o sea, es el mismo Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. La Escritura dice que Él es Dios. Jesús, como primogénito, tiene la autoridad. Pero quiero que dejemos este detalle, porque esto ya lo sabemos, lo hemos platicado antes. Lo que sí es que Dios mismo se nos presentó. Y es por eso, hermanos, que citaba este concepto de Jacob, porque Dios se le presentó. Y tú tienes que saber si Dios se te ha presentado a ti en verdad, si tú has tenido ese encuentro con el Señor. Jesús es el soberano, Jesús es el creador, Él es el creador. Amén. Y quiero que leamos Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Ahí usted lo va buscando, y si no, por ahí en las escrituras, ahí están las citas para que usted las pueda anotar. Dice así el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice. Entonces, hablamos del agua de vida. El agua de vida la tiene Jesús. Él es la vida. Entonces, el alfa y la omega, o sea, acá quiere decir que Él pues tiene el poder, el principio, el primero y el último, ¿verdad? Ni antes ni después
habrá alguien, porque Él es el alfa y la omega. Amén, Él es único. amén. San Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, no podemos ir a otro. Y no dejes este camino especial, este camino precioso, no lo dejes. Dijo San Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Alguna vez has tenido sed? Yo creo que sí. Pero aquí hablamos de una sed, aquí hablamos de una sed espiritual. ¿Has venido tú a Jesús? ¿Tienes deseo de cambiar? ¿Tienes hambre y sed de justicia, por decirlo en esa forma, igual en las bienaventuranzas? Dice aquí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tú tienes una necesidad, ven a Él, ven a Cristo, que Él te puede ayudar. Él está en su trono y nosotros en el estrado. Cuando decimos en el estrado, trato de decir que de rodillas, hermanos, de rodillas sometamos la vida a su reino, de rodillas, un sometimiento, para tener un sometimiento a su reino. Su promesa, el Espíritu Santo está en nosotros. Es por eso que podemos sujetarnos a Él, porque hasta los ángeles han sido sometidos a Él, ¿verdad? Acuérdense que Él es el soberano, ¿verdad? Él está sometido todo, pero las rodillas muy poco se doblan, ¿verdad? Muy poco se hace una oración de rodillas. Hay que hacerlo, hermanos. Sometamos la vida a su reino. Hagámoslo de rodillas, en la humillación, Y tenemos la promesa ya, tenemos al Espíritu Santo, y por eso es que nos podemos sujetar. De tal forma no podríamos sujetarnos a Él, a no ser que Él nos sujete a nosotros. Pero bueno, hermanos, nosotros tenemos que reconocerlo a Él. Dice Hebreos capítulo 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sin embargo, vemos aquí algo, que no todos doblan sus rodillas, pero dice que toda rodilla se doblará. También dice así, o sea que va a llegar un día que toda rodilla se va a doblar, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Yo no sé si tú lo has confesado, pero para mí Él es el Señor. Lo he confesado, ¿verdad? Mi lengua ha confesado que Jesús es el Señor. Y no es esa simple palabra, sino que Jesús es el Señor, amado hermano, y no hay otro. Bueno, no es un simple pronunciamiento, es un homenaje, es una humillación, una exaltación total, ya que unos pretenden hacer lo que no se puede, ¿verdad? Burlarse de Dios. Eso no se puede, hermano. No podemos burlarnos de Él. Dios no puede ser burlado. Así es que está ciego el que quiere burlarse de Dios, ¿verdad? Algunos, pues, como allá, digámoslo así, al pueblo, les dicen aquel pasaje: y echaste a tus espaldas mis palabras. Hermanos, esto es que nosotros tenemos que poner atención a la palabra, no ignorarla, porque está delicado eso, hermano. Entonces, después de la resurrección será la imagen total. Ahorita no tenemos la imagen completa. 1 Corintios capítulo 15, verso 49 dice algo: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermanos, Jesús es la imagen del invisible, y a su estatura tenemos que llegar, ¿verdad? Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible, y vamos a llegar a la estatura, porque allá en la 2 Corintios 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Imagínese usted eso, ser como Cristo, ¿verdad, hermano? Ser como Cristo, ser como Él. Sin el velo, somos un reflejo de la gloria de Dios,
Dios, mire qué lindo, un reflejo de la gloria de Dios. Y por eso te decía que tenemos que estar viendo nuestro comportamiento, a ver si estamos reflejando la gloria de Dios. La fe y no las obras es la que nos identifica con Jesucristo, hermano. Esa es la identificación. Nos vamos a identificar con Él por la fe, pero no por las obras. Y tenemos que tener una fe que obra de verdad. Hermanos, tenemos que reflejar el carácter de Jesús en las vidas, o en nuestras vidas debe reflejarse el carácter. Tenemos que ser cristocéntricos. Entonces vivamos como Cristo, ¿verdad? Vivamos como Cristo anduvo. Así debemos andar. Entonces, Dios mandó que la luz resplandezca en las tinieblas. Entonces, usted entiende eso, hermano, que es resplandecer en las tinieblas. Hay un cambio de actitud, hay un cambio de dirección. Ahora andamos en la luz y la luz está en nosotros. Se llama Cristo y estamos hablando de la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Entonces dice la 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz espiritual en nuestro corazón. Dios es espíritu y donde está el espíritu del Señor, como leímos, ahí hay libertad, porque donde está el Señor, ahí somos libres, hermanos. Entonces, la luz espiritual en nuestro corazón, esta es la imagen del invisible que habita en nuestros corazones por el Espíritu, ¿verdad? Jesús vive en nuestros corazones por el Espíritu, porque, hermanos, la primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Dice que seremos semejantes a Él. Por ahora, mis amados hermanos, debemos andar como Él anduvo. Andamos en fe, pero cuando Él venga, cuando nosotros resucitemos, cuando seamos transformados, que se dice ahí que seremos tal como Él es, ¿verdad? Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le vamos a ver como Él es. El Señor en su vida y muerte en la que tuvo fue como uno de nosotros. En la vida y muerte fue como uno de nosotros. ¿Qué pasará entonces al resucitar? ¿Qué pasará ahí? Seremos como Él, es lo que dice, ¿verdad? Que seremos como Él, que es la imagen del invisible. Por ahora en este cuerpo debemos andar como Él anduvo, hermano. Vamos entendiendo esto. Identificados con nuestros hermanos debemos estar hasta alcanzar la identidad con Él. Por ahora no es total, pero hay promesa que seremos como Él. Esto es la transformación, hermano. Pero vamos luchando, vamos en el camino, nos vamos quedando, vamos a la propia opinión. No lo haga, no haga de esa forma, hermano. No, cuidado, porque el Señor lo mira todo y Él sabe quién es de Él. Así es que no queramos burlar a Dios. Es triste decir estas cosas por aquellos que se quedan, que hacen como quieren, que piensan que van bien. Es triste. Yo les digo que se pongan a cuentas. Les pido que se pongan a cuentas con el Señor, porque un día vamos a resucitar y vamos a ser como Él es, semejantes a Él, como dice la Escritura. Entonces hoy identifiquémonos con Él, seamos cristocéntricos, hagámosle caso. Él es el que va adelante, Él es el pastor. Entonces, amados, esforcémonos por ir tras Él. No nos quedemos, no estemos pensando torcidamente las cosas. Identifiquémonos con nuestros hermanos, tengamos comunión, porque ahí se ve, amado hermano, cuántas veces nos olvidamos, cuántas veces no estamos con nuestros hermanos, cuántas veces no nos acordamos. Hermano, si nosotros tenemos el Espíritu del Señor, tenemos entonces la misma convicción, tenemos la misma vocación. ¿Qué pasó entonces con esa comunión? Bueno, alcancemos la identidad con Él. Bueno, ya sabe usted que por ahora pues no está completo, pero hay promesa que vamos a ser como Él. Y como les decía, es en la transformación, ¿verdad? El encuentro con Dios. Y te pregunto, ¿te has encontrado con Dios? ¿Y qué es encontrarse con Dios? ¿En el nuevo nacimiento realmente te encontraste con Dios? Es un problema lo que hay ahí. Muchas veces solo es una confesión vaga, o sea, algo que se fue al aire, pero no
hay una verdad, no hay un verdadero encuentro con el Señor. Porque cuando hay encuentro con el Señor, de verdad que hay cambio, como su servidor ha cambiado, como su servidor está enamorado del Señor, como su servidor se acuerda de ustedes, se acuerda de la iglesia. Entonces es el Espíritu del Señor, mis amados hermanos. El Salmo 128, verso 2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto en todos lados, los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Cuántos temen al Señor? Entonces, ¿ves lo que dice este salmo tan precioso? Pero, hermano, hay una promesa. Todos los de tu familia vienen a Cristo, pueden venir a Cristo. Pero, amado hermano, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, algo me anima por aquellos que solo confiesan que son cristianos sin caminar en Él, sin caminar en ese camino, ¿va? Es como que Dios no se les haya manifestado. Jacob peregrinó solo como coheredero de la promesa, al igual que Isaac, su padre, y al igual nosotros, coherederos con Cristo, creemos que nuestros familiares se encontrarán un día con Dios, ¿verdad? Hermano, quiero decirte algo. No porque vivas en un hogar cristiano, tú ya eres cristiano. No, tienes que encontrarte con el Señor, tienes que tener un cambio de vida, tienes que ser transformado, tienes que recibir la palabra de Dios. Y entonces no sucede eso, que ya porque tu familia es de Cristo, tú también lo vas a hacer. Tienes que cambiar, tienes que nacer de nuevo. Algunos piensan de esa forma, amados hermanos, pero aquí en lo que les decía de Jacob, hay algo maravilloso, el cual creo que nos da un poco de luz a esto, y eso me da tanta confianza, eso me anima, porque no solo es que sepan, no solo es que conozcan la palabra, no es solo que den una buena respuesta a una pregunta que se les hace, no, tiene que verse la vivencia, tiene que verse el cambio, tiene que haber una sujeción a la palabra, tiene que haber una obediencia. Mire, hermano, a Dios no le podemos engañar, no, nunca, no se engañe usted, no nos engañemos nosotros. Bueno, veo el nacimiento solo con el encuentro personal con Dios. Bueno, yo tengo esta evidencia, yo amo a Dios porque lo quiero amar, porque siento y porque tengo el Espíritu, me inclino y quiero hacer su voluntad. Yo no sé si eso está en usted, pero si está en usted, eso se va a ver, eso se puede ver, eso no puede esconderse. Entonces yo creo que los demás mirarán esa gracia. Bueno, como le digo, veo el nacimiento solo con el encuentro personal con Dios, no por haber nacido en un hogar cristiano. Jacob no fue obligado como nuestros hijos, no son obligados, pero sí son enseñados. Jacob se encontró con Dios al huir, cuando iba huyendo, él se llamaba tramposo. Mírelo bien, él se llamaba tramposo. O sea, es como decir que huyó sin Cristo. Podríamos decir que en el camino él se encontró con el Señor. Allá creo que se ha de haber arrepentido de lo que hizo con su hermano, ¿verdad? Porque iba huyendo, entonces de pronto ahí tenía arrepentimiento y cómo regresar, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor cambia a las personas. Así me cambió a mí, mi amado hermano. Bueno, Jacob peregrinó solo como coheredero, le decía, y entonces vemos ahí el sistema, ¿va? Que como un nacimiento, ¿va? Jacob no fue obligado, él no fue obligado, y no obligas a tus hijos, pero enséñales, si un día se van a encontrar con el Señor. Y si se fueron de casa, pues espera, porque mira, Jacob se fue de su casa, ¿y qué le pasó? Se encontró con Dios. Al huir, ¿qué pasaba? Se llamaba tramposo, pero mire cómo se llamaba, tramposo, pero luego ¿qué pasó? Se le cambió el nombre por Israel, que significa luchador con Dios, o quien reina con Dios. Hermanos, nosotros reinamos ahora con Dios, Cristo reina en nosotros, Él nos hace partícipes de su reino. El nacimiento duele, hermanos, duele, hasta a uno le duele bastante el nacimiento. La promesa no tiene que ver con el individuo, porque esta sigue corriendo, y vamos nosotros alcanzando, la verdad. Mire, porque Jacob era tramposo, pero entonces también él era coheredero, él también estaba ahí, ¿no? Después la promesa pasó ahí a él, pero Dios se encontró con él, así como se encontró conmigo, hermano. La nota dice en Génesis 28:17, y tuvo miedo
miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Has dicho alguna vez eso? ¿Has dicho eso? Que esta es casa de Dios, puerta del cielo, refiriéndote a ti mismo como el templo del Espíritu Santo, o con una experiencia que hayas tenido con el Señor. En su primera noche le tocó dormir con una piedra de cabecera y Dios se le manifestó, y Jacob lo reconoció, así como yo lo reconocí. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia con el Señor, pero si la has tenido, sabes tú de qué hablo, ¿verdad? Entonces Dios se le manifestó a Jacob, Jacob lo reconoció, pero fue largo el tiempo que después de su experiencia, y imagino que su pensamiento era su regreso, ¿verdad? Y su encuentro con el hermano, ¿verdad? Después de mucho tiempo se encontraron, pero él ya se llamaba Israel, o sea, ya era una persona cambiada, o el que ya se llamaba Israel, el que reina con Dios. Jacob estaba convertido a Dios cuando se encontraron, y por eso resultó la reconciliación, hermanos. Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Mire qué experiencia tan maravillosa. Dijo: será mi Dios, pero ya en el camino fue su Dios. Ya en aquel sueño que tuvo, ya cuando se le presentó, ya dijo: no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Mire lo que pasó. Y entonces su travesía, llegar a trabajar, tanto tiempo trabajó, mire todo lo que sucedió para su regreso, qué experiencias tan fuertes. Sin embargo, en el camino, en todo, todavía se llamaba tramposo, fíjese bien, pero fue a su regreso cuando el ángel, cuando al ángel luchó, cuando aquel varón luchó con él y le dijo que ya no se llamaba Jacob, le dijo: ya no eres tramposo, y ahora eres una persona cambiada. De pronto fue su hermano el que recibió los diezmos prometidos, ¿verdad? Porque él dijo: todo lo que me des, de todo apartaré para ti. Ese voto que él hizo, de pronto, pues así ha de haber sido, ¿verdad? Que fue su hermano el que le llevó todos los presentes, ¿verdad? Se fue de casa. ¿Cómo se fue de casa? Como tramposo, pero regresó victorioso. Así salí de mi casa. Yo salí como un borracho, salí como un mentiroso, pero después de tan grande travesía, ahora regreso con la fe en su reino. Ahora regreso con la fe en el Señor Jesucristo. Ahora regreso cambiado. Y esa es la fe que tenemos para nuestros familiares, para nuestros hijos que quizás se van. Tenga esa fe, tenga esa convicción, que se encuentren con el Señor para que regresen cambiados, para que regresen a casa, ya que es un problema que sucede en los seres humanos, ¿verdad? Como te digo, Jacob salió de su casa y se llamaba tramposo, pero ya no regresó así. Él regresó cambiado. ¿Y quién lo cambió? Lo cambió el Señor, hermano. La promesa del invisible es la que corre, no el individuo, hermano. No, entiéndalo, por favor. Así es el orden. Murió Abraham, quedó Isaac. Muere este y queda Jacob. Cuando muere Jacob, queda José. Muere José y queda Efraín y Manasés, hijos del mismo José, adoptados por su abuelo, ¿verdad? Entonces la promesa, la multiplicación de la nación, de pronto esa iba a correr, no se iba a detener. Aunque tú y yo nos portemos mal, la promesa va a continuar. Allá tú sí te quieres quedar, allá yo sí me quiero quedar. La promesa sigue vigente, hermano. Génesis 48:13 dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus dos manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces vemos ahí que lo que era la promesa, ¿va? Cómo iba y cómo llegó hasta los dos hijos de José, aquellos que estuvo en la aflicción. Entonces la diestra o derecha tiene el sentido, hermano, la fuerza. Dios tiene el poder. La diestra o derecha tiene el sentido de fuerza o poder. Éxodo 15:6 lo dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al
enemigo. Es el poder de Dios el que ha transformado mi vida, hermano. El poder de Dios es el que cambia las vidas. Se describe a Jesús acá como a la diestra de Dios o sentado en el poder. Ahora vive en el corazón. Él es la imagen del Dios invisible. La mano derecha da la idea de una posición privilegiada por ser la mano de la fuerza, ¿verdad? Y la habilidad. José obtuvo la primogenitura de Israel porque Rubén perdió el privilegio, algo así estamos, ¿verdad? Bueno, para tomar, no sé, yo creo que sí, este fue el que tomó la concubina de Jacob. Ahora, las primicias tienen el sentido que Cristo es el primero en todo. José, hombre entendido, ¿por qué? Hombre entendido e íntegro, también sabio, ¿por qué? ¿Por qué? Porque rechazó a la esposa de Potifar. Mire, qué sabio este hombre, ¿verdad? Rechazó, bueno, no cayó, ¿verdad? Somos creados, terminamos ahí, somos creados para ser como Cristo, hermano. Para eso somos creados, para ser como Él. Por esto dice que en Él, quiero decir que en Él es una nueva creación que viene del cielo. Esto es que somos creados para ser como Cristo. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora se vive por la ley de Cristo, hermano. Tiene que sujetarse. Jesucristo es la imagen de la nueva creación y seremos creados como Él. Viéndolo así, es el inicio de una nueva creación. Es el inicio. Jesús es el inicio. Como lo hemos dicho, Jesús es el primero o el comienzo de una nueva creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Ahora pensemos, si nosotros somos a imagen, ¿cómo está nuestro actuar? ¿Cómo está nuestro actuar si nosotros somos a imagen de Él? ¿Cómo está nuestro actuar? Hermanos, ahí los dejo. Hasta pronto.